La idea nace, la teoría se formula y el conocimiento se actualiza día a día. Esto es Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En esta tercera temporada nos acompañarán Diego Vidal y Fernanda Ibáñez, quienes nos conducirán capítulo a capítulo a reflexionar sobre las distintas teorías de la comunicación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros auditores. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pensar la Comunicación de esta nueva edición en teoría. Espero que mi voz ya se les vaya haciendo familiar, pues llegué para quedarme y acompañarlos en este camino del aprendizaje que vamos haciendo juntos. Cada capítulo aprendo cosas nuevas y también profundizo un montón mis conocimientos previos. Yo soy Fernanda Ibáñez, periodista en formación, y estoy acá con mi compañero Diego Vidal, que se encuentra un poquitín enfermo, resfriadito, pero aún así vino a acompañarnos en el diálogo y reflexiones del día de hoy. ¿Cómo te sientes, Diego? Hola, Feña, muchas gracias por introducirme. Así es, la verdad es que hacía bastante, ¿no? Creo que, sí, de hecho, antes de la pandemia, ¿no? Que no me enfermaba por tanto tiempo. Y bueno, yo pensaba, ¿no? Que lo iba a sentir ahora mismo, pero la verdad no, estamos parándonos bien. Así que hoy toca grabar un capítulo muy genial. Es lamentable que te sientas así. Espero que pronto puedas sentirte mucho mejor. Yo también Gracias. Este lunes desperté súper resfriada, tenía cero energía, pero afortunadamente ya me siento mucho mejor y con mi sistema inmune fortalecido. Ahora en primavera también es típico el tema de las alergias también y los resfriados. Por los cambios de temperatura, que empieza a hacer calor y que después sale un viento horrible. Pero por eso es importante consumir vitamina C y mantener una buena alimentación y hábitos para poder afrontar de mejor manera estas afecciones. Chicas, es muy importante lo que está diciendo aquí, porque cuando uno se enferma a este grado, de verdad que el bajón emocional y las ganas se dan por los suelos. Pero bueno, afortunadamente este no es el caso. ¿Por qué? Porque estamos grabando, como había dicho la Feña al inicio, ¿no? Este tercer capítulo de este maravilloso podcast, Pensar la Comunicación, ojito, sección especial en teoría. Seguimos, ¿no?, en la línea de reflexionar y conversar acerca de los paradigmas del conocimiento, un tópico que es bastante imprescindible para nuestros oyentes y de hecho es que en este episodio veremos el paradigma constructivista con un invitado, ¿no?, que se mandó densa conversación ahí con una de nuestras compañeras de segundo año de la carrera. Exactamente, bueno, el día de hoy tendremos el agrado de escuchar una entrevista realizada a Patricio Cabello, psicólogo de la Universidad Central de Chile, también es doctor en Psicología Social, formado de la Universidad Complutense de Madrid, en donde también realizó un máster en métodos de investigación social y finalmente también tiene un máster en antropología y desarrollo. Bastante formación, ¿no crees tú, Diego? Así es, Feña, y también es relevante, creo yo, ¿no?, mencionar su dominio en el área de lo que son las comunicaciones. Y es que este académico ya también es investigador y es su especialidad. Él trabaja más o menos en el ámbito del derecho a la comunicación en la infancia y la juventud, los medios alternativos y hasta la participación política y ciudadana de jóvenes, tal como consigna de hecho en el sitio web de la universidad. En efecto, en la entrevista, un poquito al final de la misma, empieza a hablar de sus experiencias más o menos realizando estos estudios. Así es, Patricio nos comentará sobre el constructivismo desde la mirada claramente de la psicología, disciplina que es bastante cercana a lo que nos compete en estos estudios de la comunicación, así que pongan atención que se viene una interesante conversación. Eso mismo. Bueno, como habíamos dicho, ¿no?, bastante interesante, así que ya no perdamos más tiempo, Feña. ¿Escuchamos la entrevista? Adelante, escuchemos.
Los invitamos a escuchar esta sección especial llamada En Teoría, donde integramos entrevistas que realizaron estudiantes de nuestra escuela a diferentes académicos, para dialogar y reflexionar sobre las perspectivas y disciplinas que implican estudiar la ciencia de la comunicación. ¿Cuáles son los conceptos clave y las ideas fundamentales del constructivismo? Ya, a ver, hay alguna discusión que plantea que se puede hablar de constructivismo o de constructivismos. ¿Ya? Cuando hablamos de constructivismo estamos pensando en que el constructivismo es, en primer lugar, una teoría del conocimiento, ¿ya? O sea, y es una teoría que genera siempre como una especie de loop o trampa, de alguna manera, de estas que son como tipo laberinto sin salida, pero esa es la gracia, ¿ya? Porque básicamente plantea los distintos modelos del constructivismo de distintos orígenes, desde la psicología, por ejemplo, desde la filosofía, desde la sociología y la teoría social. Finalmente hay algo en común, que es la pregunta sobre cómo conocemos algo, ¿ya? Las ideas previas al constructivismo o no ponen en cuestión, o no ponen en tensión o abordan de manera directa esta idea de que se puede tener un acceso directo a una realidad determinada, ¿ya? Y el constructivismo lo que plantea en términos generales es que ese proceso, cuando hablamos de una realidad subjetiva, es un proceso en el cual nosotros logramos abstraer ciertas coordenadas de la realidad, pero finalmente nosotros construimos una realidad en torno a nuestro determinismo interno, ¿ya? Las posibilidades de conocimiento que tenemos. Hay unas de ellas que, si tú las ordenas, son biológicas, ¿ya? La capacidad que tienen nuestros órganos de la vista, de la audición, y la forma que nosotros le podemos dar al mundo, incluso a través de los olores, ¿no? Conocemos a través de todos los sentidos, en realidad. El idealismo originalmente tenía una mirada que era esta idea de que los sentidos nos engañaban permanentemente, ¿ya? Entonces esta idea idealista y esta tensión entre idealismo y realismo era lo que acompañó a la filosofía mucho tiempo. Y básicamente tenías dos líneas, una línea que había que quedarse con el idealismo y otra línea en la cual había que combatir ese idealismo, porque ese idealismo nos imponía sesgo, etc. Lo que el constructivismo plantea es que es imposible salir finalmente de esa situación en que estamos enclaustrados en este determinismo de nuestras posibilidades de conocimiento, que algunas son incluso biológicas. Estamos equipados para poder hacer cierto tipo de operaciones y no otras. Y otras tienen que ver con cómo nosotros vamos desarrollando en ese mismo proceso ciertas estructuras que nos permiten ir conociendo. Cómo desarrollamos nuestros afectos, por ejemplo, es muy importante. Cómo desarrollamos las categorías con las cuales nosotros podemos entender el mundo. Y ahí la cosa se va poniendo compleja, porque efectivamente ya no es solamente esta idea de que hay una célula por ahí que puede conocer al mundo de alguna manera, como plantea Maturana, qué sé yo, sino que hay un sistema nervioso que tiene infinitas otras complejidades, ¿ya? Y que es infinitamente más complejo en sus posibilidades de experiencia, ¿ya? Entonces te decía que incluso que conocemos con todos los sentidos, conocemos con los sabores también. A ti tal vez te tiene que pasar, por ejemplo, ¿tú eres de Valparaíso o de Viña o vives por allá, no? Sí. Ya. Me imagino que si tú te vas, por ejemplo, mucho tiempo de allí, te vas a vivir a otro país y estás en otro lugar, y de repente vas a la playa, a ese lugar, y de repente sientes el olor del mar y dices, oye, así es como que te sientes transportado a otro espacio, ¿no es cierto? ¿Ya? Te sientes o sientes el olor y te acuerdas de la casa de una abuela o de una vecina o qué sé yo, y es una cosa muy extraña, porque es como que alguien activara un video casi dentro, o un audio, puedes casi escuchar otras voces en ese lugar. Los olores tienen un poder muy fuerte de poder evocar eso, y eso tiene que ver con cómo está construido nuestro sistema nervioso, ¿ya? Y cómo, por ejemplo, los olores, que es súper interesante, están tan conectados con nuestras emociones más profundas.
más He primaria. leído de eso, ¿Cachai? es súper Entonces, interesante. Sí. Es súper interesante para un niño recién nacido el olor de la madre, para los animalitos chicos también, etcétera, porque es el primer contacto con el mundo cuando un niño ni siquiera tiene una vista borrosa, no tiene ninguna capacidad para identificar nada con el tacto, o sea, no hay ninguna capacidad de poder conectar lo que el niño toca con un pensamiento, es puro olfato. ¿Ya? Puro olfato. Maravilloso eso. Y eso es muy interesante porque tiene que ver además con nuestro determinismo incluso evolutivo como especie, en que nosotros, como finalmente nuestro sistema nervioso es tan privilegiado, tenemos una cabeza muy grande, muy pesada, entonces tenemos que salir muy rápido del vientre de nuestras madres para poder sobrevivir. ¿Ya? Entonces, como tenemos que salir muy rápido, no terminamos de desarrollarnos. Los caballos nacen prácticamente caminando. Nosotros demoramos mucho tiempo en eso, ¿ya? Porque nuestro periodo de gestación es muy inferior al desarrollo de nuestro cuerpo. Nacemos como medio fetos, digamos. Y eso es interesante. Bueno, volviendo atrás, La filosofía. estamos determinados estructuralmente por eso. Es que eso es algo importante para el constructivismo, porque en el fondo no se nos tiene que olvidar que somos parte, o sea, que somos un organismo que no está sustraído del mundo, somos parte de él, ¿ya? Estamos tan determinados estructuralmente para poder tener esta experiencia y es tan esquiva esa realidad, lo que no quiere decir que no exista, ¿ya? Eso es muy importante porque como pasamos por ciertas modas, hay una moda New Age que en algún minuto se apodera un poco el constructivismo para decir que vivimos en una ilusión y todas esas cabezas de pescado que son prácticamente muy atractivas, y son muy seductoras, pero como que medio pasaron de moda, ¿eh? Son como ideas medias sesenteras. Pero una cuestión que es interesante es que es importante es que nosotros no somos conscientes permanentes de ese proceso de construcción. Es una cosa muy extraña, es que somos agentes de esa construcción, pero la mayor parte de esa construcción opera de manera absolutamente inconsciente, fuera de nuestro alcance, ¿ya? Entonces muchas veces las distinciones con las que operamos diariamente no son distinciones de las que somos conscientes. Asimismo, por ejemplo, no somos conscientes de cómo moldean nuestros prejuicios y expectativas las experiencias que tenemos con otras personas, por ejemplo, ¿ya? O nuestros prejuicios y expectativas que tenemos. Mira, lo voy a llevar a tu campo. Todos vivimos con el prejuicio y la expectativa de que el mercurio miente. Si tú me lo preguntas a mí, yo tengo como una especie de certeza de eso. Si me preguntas a mí acerca de cuáles son las distinciones que tengo para poder decirte eso y que te lo demuestre leyendo una noticia del mercurio, me va a costar un montón hacerlo, ¿ya? Porque efectivamente de repente voy a encontrar una noticia de la cual, oye, estoy de acuerdo. Por eso, oye, estoy de acuerdo con todo lo que dice aquí. No, el mercurio no miente, entonces, ¿ya? Entonces, esa es una cosa. Pero nuestras apreciaciones sobre el mundo en general están moldeadas por las expectativas que tenemos y esos procesos de construcción, claro, podemos ir a psicoterapia, podemos discutir con amigos, podemos estar en ciertas situaciones en las cuales alcanzamos cierto grado reflexivo, ¿sí? En el cual logramos vernos a nosotros haciendo distinciones y decimos, oye, parece que he sido muy prejuicioso con fulanita o con sutanita, ¿ya? Pero eso es un ejercicio que nosotros tenemos que es tremendamente costoso, emocional e intelectualmente, ¿ya? Por eso que las personas tienen que ir a psicoterapia a veces para darse cuenta de esas cosas, porque efectivamente es demasiado doloroso hacer ese ejercicio, ¿ya? Y ese ejercicio es intolerable además de vivir así. No podemos vivir de esa forma, ¿ya? Es parte del estrés inicial del estudiante de psicología o los de sociología, también les pasa un poco, incluso a los médicos que empiezan a tener como una especie como de delirio de que tienen todas las enfermedades de las cuales están leyendo, digamos, porque tratar de hacer ese desdoblamiento, de decir no soy yo el que está enfermo, y claro, uno cae en estas cosas como de tratar de leer las relaciones y de interpretar lo que pasa en las relaciones de la propia familia. Es agotador porque nuestra vida cotidiana no funciona así, ¿ya? Y siempre vamos a hacer este desdoblamiento de manera también sumamente perdida, si en el fondo es muy difícil poder alcanzar ese espacio respecto de uno mismo, ¿ya? Ahora la fenomenología creía que eso era de alguna manera posible, que es desde donde viene originalmente esta distinción, que la conciencia era capaz de poder de alguna manera suspender, ¿sí? Como decía Husserl, suspender las viejas creencias, suspender nuestras teorías, para poder captar
fenómenos de manera directa, en la conciencia. Y ese ejercicio es un ejercicio complejo, y para eso él decía, bueno, hay que suspender la actitud natural. Eso pasó a la sociología después, por ejemplo, Schutz, y después vienen Berger y Luckmann, que son los que escriben sobre la construcción social de la realidad, por ejemplo. Maravilloso, pero nosotros lo tuvimos que leer por la U, pero realmente yo leí más de lo que teníamos que leer porque me pareció súper interesante, creo que aprendí algo. Pero fíjate lo que pasa cuando lees algo así. Cuando, por ejemplo, Berger y Luckmann te hablan. Uno se ve súper desafiado. Uno se ve muy desafiado, y porque te dicen además, mira, esta estructura sólida de las instituciones que tú has conocido, la familia, la escuela, el Estado, ¿cachai?, la economía, todas esas cosas, no es que ellos te digan que es una ilusión, porque no hay que caer en esa trampa, sino que te dicen, no han estado siempre ahí, y no han sido siempre iguales, ¿ya? Y ese proceso de construcción de las instituciones es lo que se ha llamado construccionismo social, de alguna manera. Que hay perspectivas más críticas y otras menos críticas. Y todo eso, el pensamiento de construccionismo social, tiene el aporte, a veces no reconocido, pero está clarísimo si tú lo lees ahí, de un encuentro entre la fenomenología, ¿ya?, la sociología de Schutz, y el marxismo, ¿ya? Porque Marx tenía esta idea de la reificación. Él decía... porque claro, él tenía esta idea como del fetiche, ¿no? Hay ciertos fetiches que están en el consumo nuestro. El dinero es el fetiche de fetiche, dice, básicamente. O sea, es una cuestión absolutamente inventada, pero que tiene un poder enorme y tiene una inercia como si fuera una cosa. Y esa transformación de algo que es como simbólico en otra cosa que parece ser muy sólida como una roca, es ese proceso de reificación. Entonces nosotros llegamos como atrasados a una conversación. Es como que nosotros llegáramos a un grupo de gente que ya está hablando de una cosa, que están haciendo unos chistes que son como de sobreentendido, que todos como que sobreentienden el chiste interno, ¿no? Y uno llega y no entiende nada de esa conversación. Y uno trata de meter la cuchara por ahí y nadie lo pesca a uno porque uno no entiende de qué cresta están hablando. Y es súper difícil cambiarle la conversación a un grupo. No, sí, pues, no, realmente, de hecho, bueno, usted se me está adelantando muchísimo, se nota que sabe un montón del tema. Dale. Y me está respondiendo las preguntas sin que se las haga, porque es la parte más interesante de todo esto. Pregunta entonces. No, sí, no, es realmente justo de lo que está hablando, de la parte comunicativa, social, de cómo influye todo esto en eso, pues, en ese sector. Entonces, la segunda pregunta es ¿qué nos enseña este paradigma sobre la naturaleza de la realidad social y de la interacción comunicativa? O sea, justamente lo que me estaba contando. Sí, o sea, lo que nos enseña es que pasa por procesos que son históricos primero, ¿ya? Esa realidad social se construye. Y esa realidad social no se construye tampoco azarosamente, no es que como que, apareció. Y ahí es donde se diferencian mucho las distintas líneas del constructivismo, ¿ya? Cuando nosotros vamos por un constructivismo sistémico, constructivista, por ejemplo, la obra de Niklas Luhmann, él tiene una explicación evolucionista. Él dice, mira, esto es así. Hay variación y selección. Entonces, hay distintas modalidades en las cuales, ¿sí?, ocurren las cosas en la sociedad. Y unas van conectando, dice él, y otras no conectan. Y las que no conectan se extinguen, básicamente. Igual como se extingue una especie. Entonces, él dice, la situación actual de los sistemas sociales, ¿ya?, la política, el derecho, él parte investigando especialmente el derecho, que tiene 2 libros sobre la realidad de los medios de comunicación de masa. Porque básicamente él dice, mira, los sistemas sociales de la modernidad y lo que constituye a la modernidad, ¿sí?, son sistemas sociales altamente diferenciados, donde la política solo puede ver a la política, la economía solo puede ver a la economía, la educación solo ve a la educación, donde la familia solo puede ver a la familia, etcétera, etcétera, ¿ya? Los sistemas sociales, dice él, existen de esa manera. Pero la única manera en que los sistemas sociales y los sistemas de conciencia, como los nuestros, además, entren en contacto, dice él, es a través de un acoplamiento estructural que se produce gracias al lenguaje, ¿ya? Más bien a la comunicación, dice él, ¿ya? Pero lo que pasa es que comunicación y lenguaje son más o menos parecidos. Lo que pasa es que se modifica el lenguaje, podría uno decir, pero bueno, quedémonos con la comunicación en realidad, porque si no vamos real. Uso del lenguaje. Pero es que el lenguaje es para él un medio simbólico que comprime la complejidad de la comunicación. Claro. Entonces, por eso no usamos palabras, por eso hay un diccionario que nos recuerda incluso
lo que significan. Entonces eso te permite a ti ahorrar mucho tiempo, digamos. Si tratáramos de tener esta conversación con gestos nomás, salvo que manejáramos un lenguaje de señas. No de momento, pero en algún momento ojalá. Pero imagínate pero eso es simplemente reemplazar uno por otro nomás. Es súper interesante. Si nosotros tratáramos de comunicarnos con un lenguaje de muecas, señas, etcétera, sin ningún tipo de convencionalidad respecto del uso de ellas, esta conversación no terminaría, pero ni en 4 días, digamos. ¿Ya? O sea, imagínate para explicar esta abstracción sobre el construccionismo social, por ejemplo. Y aparte es una materia tan compleja. Claro. Bueno, y después tú me estabas preguntando de qué forma el constructivismo ha aportado al estudio de la comunicación. ¿Ya? Eso es bien interesante porque los estudios como clásicos de la comunicación tienen esta idea de emisor, mensaje, receptor, ¿ya? Pero básicamente el mismo modelo. Hay una cosa que hay un emisor que construye un mensaje y hay un receptor. Y los estudios de la comunicación se dedicaron cada uno de ellos sobre todo a cada una de esas partes. Estudios del emisor, estudios del mensaje y estudios de la recepción. Entonces los estudios del emisor, por ejemplo, eran los estudios de quiénes son los propietarios de los medios. ¿Ya? Los estudios del mensaje, por ejemplo, los estudios que son de análisis, por ejemplo, análisis discurso del mensaje, que tratan de observar ideología en ese mensaje, entonces tratan de conectar también con el de emisor. ¿Ya? Y los de receptor son los estudios de audiencia, ¿no? Las encuestas, las medias de audiencia de la tele, como el People Meter. Todos esos son estudios de recepción y algunos más cualitativos, ¿no? Claro. Estudios de recepción y como de apropiación o subjetivación, le llaman en otros modelos, que básicamente es lo que le pasa a alguien con eso que se comunica. Pero ese modelo tiene una dificultad, y es que uno tiene que preguntarse qué es lo que tiene más sentido de ser investigado, ¿ya? Y el constructivismo lo que propone es lo siguiente. Dice que, por ejemplo, un planteamiento del constructivismo muy interesante es que cuando alguien describe la realidad, cuando yo describo algo de la realidad, lo que digo acerca de aquello, las distinciones que yo utilizo, dicen más acerca de mí que de aquello observado. ¿Ya? Me encanta analizar esas cosas con la gente. Ya, pero mira, esa idea, por ejemplo, puedes tenerlo así. Por ejemplo, la idea la típica idea, así, este es un cliché, okay. Pero la típica idea del prejuicioso, ¿no? O la idea del homofóbico, por ejemplo, ya que anda encontrando, bueno, que aparte que empieza a encontrar que todos los hombres se sienten atraídos hacia él, cosa que me extraña, digamos, ya. Pero empieza a hablar y a caracterizar a estas personas de cierta manera, ¿ya? Llega un minuto en que uno puede decir que aquello que está diciendo son las distinciones con las que opera, ¿ya? No quiere decir que esas personas sean así, sino que lo que tenemos en realidad es cómo alguien realiza un conjunto de distinciones para hablar de algo o alguien, ¿ya? Eso es lo que Berger y Lucas tratan como... Ay, perdón. Que sí es lo que tratan como lo que son las tipificaciones. Claro, lo que pasa es que las tipificaciones, para ellos, a ver, es que ellos tratan de observar siempre cómo se va sedimentando algo históricamente, ¿ya? Eso es algo que a ellos les interesa. Y por eso que al socioconstruccionismo siempre le interesa mucho la historia, ¿ya? Le interesa mucho la historia, porque efectivamente, porque por ejemplo, si tú vas a otros modelos socioconstruccionistas, por ejemplo, críticos que tienen su propia línea, pero tienen algo en común, por ejemplo, el método genealógico de Michel Foucault, por ejemplo, y tú te vas por ese lado, tú lo que vas a encontrar es cómo se van sedimentando estas tipificaciones, ¿sí? Y la tipificación es como ponerle finalmente como un chinche, digamos, un clip o algo así, como ponerlo en un lugar, digamos, y fijarla en ese espacio. Claro, ya, ok. Entonces, ahora el constructivismo sistémico te diría que lo importante es el presente, no el pasado. Sino pero que es complicado escapar del pasado también por este tipo de paradigma. Es muy complicado, pero lo que ellos dicen es que en el fondo el pasado siempre se cuenta desde el presente. Entonces, el pasado, entonces cuando hablamos del pasado, y es cosa de que tú, por ejemplo, puedas leer,
leer dos libros diferentes, un libro de un historiador más de derecha y un libro, por ejemplo, ya Francisco Encina, y un historiador más de izquierda, Gabriel Salazar, ¿ya? O Pinto, qué sé yo. Tú puedes llegar y leer eso, y tú dices, oye, pero están hablando de la misma época y dicen cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces dice más del medio de observación que están utilizando, ¿ya? Dice más del Es medio un muy buen de ejemplo. observación. Sí. Si yo estoy utilizando para mirar para el pasado el marxismo analítico, entonces voy a hacer ciertas distinciones sobre la economía, sobre la construcción de las clases, sobre las luchas de clase, etcétera, etcétera. Si yo estoy tomando como modelo la teoría de la acción, por ejemplo, desde un punto de vista weberiano, por ejemplo, voy a también construir una historia social un poco diferente, ¿cachai? Orientada por cuáles son las racionalidades que están presentes, porque estoy utilizando otra máquina. Cada teoría es una máquina que tiene engranajes diferentes. Ahora, lo que hace el constructivismo, que es interesante, no es ir a ver, por ejemplo, en estudios de medios. El constructivismo no le interesa, por ejemplo, si hay más o menos programación cultural en la tele, ¿cachai? Lo que le interesa son cuáles son las distinciones para definir lo cultural. O sea, ¿qué es lo que desde, por ejemplo, la política pública, ¿sí? Hecha cuerpo, digamos, en el Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, se define como televisión cultural. Y no cuánta televisión cultural hay, ¿cachai? Porque lo que se pregunta, por ejemplo, el constructivismo, cuando alguien se pregunta, ok, salgámonos de ahí, vámonos a la economía, entonces alguien pregunta, bueno, ¿cuántos pobres hay? La respuesta del constructivismo sistémico es, depende, ¿cachai? Y un marxista puede saltar y decir, pero ¿cómo es posible que diga algo tan facho? ¿Cómo que depende si no está bien? Es que depende cómo definas la pobreza. Probablemente sí. Y si tú te fijas, pues mira, hay algo súper interesante en la investigación de medios que ha utilizado siempre cuando hace investigación de audiencia en las clasificaciones socioeconómicas. ABC1, el C2, el 3, el D, el E, etc. ¿Ya? Que es muy interesante porque en la actualidad es muy difícil construir esas categorías. Antes era súper fácil. ¿Por qué era tan fácil? Y ahí tú puedes tener una mirada constructivista. Porque como se construían las distinciones para construir esa categoría, tenían cierta solidez antes, porque antes la pobreza, ¿sí?, tenía un vínculo que era estrictamente material, ¿ya? Entonces, el problema ahora, lo que incluimos dentro de la pobreza, incluso hay cosas que son intangibles. Entonces, antes, si una casa tenía un calentador de agua o calefón o caldera o lo que sea para tener agua caliente, era una diferencia muy grande entre una casa y la que no tenía, ¿cachai? Había muchas casas sin calefón, ¿ya? Y ahora tienes muy pocas casas sin calefón en Chile. Esa distinción te la puedes llevar a África, o te la puedes llevar a Haití, te la puedes llevar a los hogares más pobres de América Latina, pero en Chile no logra distinguir. Tampoco logra distinguir con la presencia de la tele. La tele salió de las clasificaciones sociodemográficas. Realmente dentro de lo que es eso. Dígame. O sea, ¿por qué pasa eso? Porque efectivamente depende, porque depende cómo evoluciona precisamente el consumo, etcétera, y cómo se construye también las expectativas de clase y las inversiones que las personas hacen. No sé si te ha pasado a ver que, por ejemplo, a veces una persona que tiene plata va por accidente, por alguna razón del mundo, por un trabajo voluntario o lo que sea, le toca ir a una casa muy, muy pobre y entra a esa casa y ve que la casa tiene un televisor gigante y que tiene la consola de videojuegos más cara que hay en el mercado. Y dice, pero ¿cómo se gastan la plata en eso? ¡Qué cosa más terrible! ¿Ya? Pero ¿cómo eso cobra? Sí. ¿Ah? He escuchado cosas peores también, súper cierto. Ya. Pero resulta que resulta que una investigación más constructivista iría no a ver cuáles son los bienes que tienen, sino que tú irías a preguntarte, estos bienes, estos dispositivos digitales, ¿sí? Estoy hablando de investigación de medios en esto. Sí. Dispositivos digitales, la investigación que hacemos sobre equipamiento, ¿tendrá sentido en esa familia tener eso? Y si tú en realidad te pones a sacar la cuenta, son las únicas alternativas que tiene una familia pobre de entretenimiento y de consumo cultural, la tele y los videojuegos. Y la realidad entonces, también, y además, cuando te pones, las prioridades. Es que si tú hablas con una mamá de un hogar pobre, en una población violenta, una de esas te va a decir, es que yo tengo 2 hijos de 10 y de 12 años, prefiero que estén jugando en la casa PlayStation a que estén afuera.
ante esto hay pocas cosas dentro de lo que es la realidad social que se pueden escapar del constructivismo. Yo no le veo como una cosa yo no le veo como la excepción. Es una mirada. Ahora, el único problema es cuando tenemos miradas que son despistadas o engañosas respecto del constructivismo. Por ejemplo, ¿cuáles son los peligros, los riesgos de esto? El de construir, el de sostener que la realidad, como es construida, todo es una ilusión y nada tiene materialidad. Sí, es súper cierto, es como dice y en la investigación, por ejemplo, sobre tecnología, ahí vino una segunda vuelta en la cual estamos como en la mirada postmaterialista, digamos, y son unos constructivismos más complejos, unos constructivismos en los cuales tú decís, ok, ahora vamos a preguntarnos otra cosa que es más interesante, ¿cachai? Y yo te diría que es como la situación actual. O sea, ya, asumamos que la sociedad es una cuestión construida, ya. Que los gustos, por ejemplo, de consumo de medios son construidos. Que los gustos, claro, porque por ejemplo, tú me decís, ¿cómo es posible que la gente escuche trap y no sé qué? Y que yo todos los días me entero de un nuevo cantante urbano. Yo no veo mucho la diferencia, pero tiene que ver con esa cuestión generacional, ¿no? De que uno es más viejo, que sé yo. Pero más allá de eso, tú puedes decir ya, ¿cómo se construye esto? No, pero es que es una invención y que es el mercado y no sé qué ya. Pero si uno tuviera una mirada constructivista, uno dice ya, todo eso se construye, pero vamos entonces a la papa misma, po. Y esa es la mirada más interesante para mí ahora, ¿ya? de lo que se puede utilizar en la actualidad, que es ir a ver los materiales de la casa que construimos, ¿ya? Entonces, si la casa fue construida, ¿qué tipo de casa es? Es como la casa de los tres chanchitos, digamos. Hay una que es de paja, y otra que es de palo, y hay otra que es de ladrillo. Ya, pero los ladrillos, ¿con qué están pegados, por ejemplo? ¿Y de qué es el suelo de esa casa? ¿Y de qué es el techo? ¿Ya? Entonces es como ir a ver los materiales de la casa, ¿cachai? Entonces a veces hay algo muy interesante, que la casa está construida con materiales muy diversos, ¿ya? Entonces cuando yo me quiero meter en el tema, por ejemplo, de cómo los niños utilizan las tecnologías digitales, por ejemplo, que es uno de los temas que a mí me ocupa en la actualidad y hace buen rato, tú tenés que ver que es un problema sociotécnico complejo y que lo que se construye ahí son complejos a partir de distintos fragmentos de realidades muy diversas, de diversa ontología. Entonces, cómo los niños usan sus tecnologías depende del acceso material que tienen, por supuesto. Eso es como el determinismo estructural de que hablábamos antes, ¿no? Luego tiene que ver con las apropiaciones. ¿Cuáles son las posibilidades de uso que tengo y las habilidades digitales? Y ahí entran otros agentes, como los adultos median eso, como los pares median eso, como la escuela se mete con eso. Pero ¿qué pasa con otros aspectos que tienen que ver con otras creencias, que tienen que ver con los pánicos morales en el uso de tecnología y los temores fundados o infundados respecto de lo que esas tecnologías les pueden hacer a los niños? Y después tiene que ver, imagínate, con los espacios domésticos en los que viven. Cuando un niño, por ejemplo, vive en un espacio doméstico muy reducido, tiene prácticas digitales que son distintas de las prácticas digitales de los niños que viven en grandes casas con muchos espacios para lo individual. Claro, sí. Entonces, hay una serie de cosas que tú empiezas a ver ahí, y ahí tú empiezas a armar estos monstruos, ¿no? Estas casas medias raras, estas casas medias postmodernas, que tienen de todo, que tienen leyes, normas, afectos, temores, pánico, materiales, cables, dispositivos, electricidad y una serie de otras cosas, ¿ya? O sea, quien cree que no tiene ese determinismo, bueno, sal de tu casa sin tu cargador y tu teléfono y veamos cuánto te duran tus prácticas digitales habituales sin cargador. Interesante. Hay personas que cuando salen y se dan cuenta que salieron sin el cargador les viene como una angustia, así, va a haber un momento del día que va a ser intolerable para mí, que es cuando me quede sin teléfono. Entonces eso es todo un tema, ¿viste? Eso es todo un tema. Ya, eso, no sé qué más te puedo decir. Ya, la última pregunta, el fin de esta entrevista es si podría compartir algún ejemplo o caso práctico donde el enfoque constructivista sea relevante para resolver alguna problemática o para entender un fenómeno.
súper compleja. Y aparte usted ya ha entregado como práctico, ¿cierto? Pero ¿cómo lo podríamos usar para quizás resolver una problemática? Te puedo dar un ejemplo del pasado. Yo hace muchos años trabajé haciendo investigación de medios asociada al uso de televisión, ¿ya? Y trabajaba en un departamento de estudios de un servicio público, el Consejo Nacional de Televisión, donde teníamos una labor que era bien extraña, porque estábamos en una posición digamos, del regulador, ¿sí? La autoridad de medios, pero al mismo tiempo había muy poca investigación desde las universidades en esa época. Te estoy hablando del año 2006, 2007, 2008, ¿ya? Esos son los años que yo trabajé. Había muy poquita investigación, 15 años atrás. Ahora a ti, incluso a mí, me parece que hay un montón en relación a lo que había antes. Antes prácticamente no había muy poquito. Entonces colaborábamos con universidades. Y recuerdo un estudio, porque había mucha preocupación sobre el tema de la calidad de la televisión. Okay. Entonces, porque salía una pregunta en la encuesta nacional y pucha, salía así unos resultados terribles que la gente todos encontraban que era mala la tele. Ahora lo interesante siempre ha sido que, al parecer, el que las personas digan que la tele es mala dice más de sus competencias comunicativas que de cómo realmente aprecian la tele, porque eso era en una época, ahora ya no es así porque ha bajado por internet, pero era una época en que había unos indicadores de audiencia altísimos. Entonces, si es tan mala la tele, ¿por qué esta gente la está viendo? Una cosa lo hemos estudiado en uno de los ramos, no me está diciendo. Es como que se parece mucho al tema del cigarro, todos saben que da cáncer, pero la gente sigue fumando. Entonces, ya, pero esta idea como de la tele mórbida había aparecido en algunos estudios. Manuel Canales hizo así esta tele que enferma, ¿no? Que le hace mal a los niños, que le hace mal a la sociedad, una tele como que dispara enfermedades sociales, ¿ya? Y psicosociales. Pero fíjate que no habíamos encontrado y nos costó mucho, y yo dije, este estudio tiene que tener una mirada constructivista. Entonces íbamos a hacer un grupo nos dijeron, porque así eran los estudios que hacían, eran como con una instrucción. Hay que hacer un estudio con grupos focales sobre la calidad de la televisión. Si a la gente le gusta o no le gusta. Dice, pero ¿qué aporta eso al lado de la encuesta? Porque la encuesta no aporta mucho. La encuesta aporta para observar, si uno quiere hacer un análisis de segundo orden también constructivista, uno puede decir cómo el regulador observa a las audiencias, ¿ya? No más bien lo que las audiencias dicen, sino que en las preguntas que hago, cómo observa la audiencia, ¿ya? Ya, sí. Pero lo que nosotros nos planteamos y nos preguntamos lo siguiente: ¿cuáles son las distinciones que usan las personas para decir que la televisión es de buena calidad o de mala calidad? Entonces la pregunta que nosotros hacíamos era, ok, ¿qué es lo que piensan de la tele? No, que la tele es así, la tele es mala. Pero ¿qué significa que la tele sea mala? No, que es para el programa. Y ahí es donde aparecían las diferencias de clase, aparecían otras cosas que eran comunes. El tema de la idea de lo cultural, por ejemplo, aparecía ahí. Aparecía también el tema de la entretención, pero puesto en práctica, digamos. Utiliza la entretención como una distinción. Si algo entretiene o no entretiene. Entonces, te fijáis que ahí empezamos a tratar de agarrar unos ladrillitos, ¿sí? Unos ladrillitos con los cuales fuimos armando, ¿sí? Lo que las personas entendían por calidad. Y fíjate que ese estudio que yo pensé que había pasado, sí, que yo pensé que ese estudio había pasado sin pena ni gloria, ¿eh? Que lo había leído, no sé si mi madre y 2 personas más por ahí. Entonces, yo pensé que no lo había pescado nadie, pero años después, como el año 2014, como 7 años después, me tocó entrevistar a gente de los departamentos de estudio, porque me tocó hacer, eso lo he hecho 2 veces, hacer la actualización y adaptación de la encuesta nacional de televisión. Lo he hecho el 2014 y para el 2019. Entonces, claro, entrevista a expertos y todo eso. Sí, con esto termino. Y me encontré, claro que, porque en esos departamentos no hay gente tonta, hay gente súper inteligente, ¿cachai? Otra cosa es que trabajen para gente tonta, pero hay personas muy inteligentes ahí. Yeah. Y fíjate que algunas de ellas la respetaban, han cambiado, ¿eh? Pero las que había en ese tiempo era bien respetable el trabajo que hacían. Yo cachaba lo que hacían en los departamentos de estudio cuando los departamentos de estudio eran cototos. Valerio Fuenzaldía estuvo en el departamento de estudio de TVN. Me encontré que algunos lo usaban, fíjate, ese estudio. Lo tenían dentro de sus documentos de trabajo. Sí, wow. Yo dije, mira, lo usan.
lo estoy entrevistando de idea que se lo hice yo, porque como decía el departamento de estudios lo hice yo, pero me quedé pensando siempre eso, que efectivamente a esta gente había algo que le faltaba. Esta entrevista fue realizada por las alumnas Sofía Alberts, Javiera Contreras y Melanie Maxwell. Bastante interesantes las reflexiones a las que nos lleva la psicología, ¿no? Lo que me quedó dando vueltas es que normalmente no somos conscientes de nuestros prejuicios y expectativas, que siempre están presentes en todo contexto, en nuestra relación, en nuestra cotidianidad. Esto nos lleva a vivir en una realidad donde somos agentes de la construcción social, pero no conscientes normalmente. Esto es uno de los pilares explicativos principales del constructivismo. ¿No crees así que es el paradigma, Diego? Exactamente, eso mismo estaba pensando, Feña. Más o menos qué tan arraigado están nuestras propias creencias, ¿no? E ideas en nosotros mismos. Yo me acuerdo que por ahí en tercero o cuarto medio yo tuve la oportunidad de ver más o menos este tema este tema en el sentido del punto de vista filosófico, y pasamos al tema de la fenomenología. Entonces también me dio recuerdos eso que dijo aquí Patricio en la entrevista, el hecho, ¿no?, de suspender el juicio y mirarse en tercera persona, que es algo que postula, ¿cierto? No sé si se llama corriente filosófica, bueno, la fenomenología al fin y al cabo, y yo creo que es algo imposible, ¿no? También el hecho, me llamó la atención de que el hecho de que nuestras posibilidades de conocer, ¿cierto?, estén ligadas a nuestros rasgos biológicos. Y entonces ahí yo abro la pregunta, y esto es algo que igual he estado pensando cuando en lo que filosofía compete, ¿no? Si es que hay algún conocimiento que escape de nuestros sentidos al que se pueda acceder. Entonces yo creo que más o menos ese es el tope, no podemos saberlo todo al fin y al cabo, creo yo. Oye, es una pregunta bastante como para crear como una teoría conspirativa, ¿no? Así como ponerse a pensar en el origen realmente de bueno, todos nuestros pensamientos y todo lo que compete la mente humana, que es súper profunda. Bueno, a mí también me interesó bastante el tema del constructivismo cuando lo estuvimos estudiando en comunicación, en los ramos de comunicación. Y fue que más que estar aprendiendo una teoría, paradigmas de la comunicación, también me hizo reflexionar bastante sobre mi día a día y mi vida. Como que de verdad fue como un abrir, una expansión de mi mente, empezar a ver como las cosas diferentes, ¿no? Como todo lo que es como ser el pensamiento, que todos somos diferentes a la manera de pensar y ver las cosas. Eso es súper interesante. Claro. Bueno, yo creo que al final la cuestión es que, como decía ahí el académico, es que la cuestión principal es como que no somos ajenos al mundo, ¿no? Él dice que no somos distintos, no somos indiferentes ante él, sino que somos parte del mundo. Lo construimos. Yo creo que es el cambio de esquema fundamental, ¿no? Porque le da protagonismo al sujeto en el proceso del conocimiento. Claro, igual me quedo con algo aprendido de la entrevista, y es que cuando yo describo la realidad, eso dice más de mí que de aquello observado. Eso fue como un boom en mi mente. Claro, ese dicho que dice, claro, volviendo al tema de cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que mi profe de filosofía también decía algo, él decía una frase que tiene que ver con esto, que decía, lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Sí. Bueno, así es, Diego, al final todo es intersubjetivo, ¿no? Pues todas las personas somos un mundo muy complejo, con maneras muy diferentes de vivir. Correcto. Pues bien, agradecemos a Patricio Cabello, ahora que estaba viendo, no, se nos está acabando el tiempo. Sí.
Agradecemos a Patricio Cabello por habernos acompañado aquí, ¿no? Por compartirnos con su sabiduría, con su conocimiento, porque obviamente ha demostrado que sabe muchísimo del tema. Yo creo que de todas las entrevistas hasta el momento que hemos escuchado, ha sido una de las más, no sé si por las ramas, pero la más densa, ¿no? La que más te hace pensar. Extensa, sí. Gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos, sigan sintonizándonos y espero que nos vean de cerquita mediante nuestras redes sociales. Ojo, ya, para que sepan cuándo hay actualización de nuevos episodios. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Nos vemos. Hasta el próximo capítulo. Fue Pensar la Comunicación, un podcast original de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y su sección especial, En Teoría. Síguenos en nuestras redes sociales, acompáñanos y únete al debate en el próximo capítulo.